Según un sondeo de Net Media Research, en 6 de cada 10 organizaciones hay planes para implementar una estrategia Zero Trust, mientras que 27.3% de plano no están interesados. ¿De qué lado hay que estar? Yo soy Pia Mistreta y les doy la bienvenida a una edición más de IT Masters News, en la que hablaremos de Zero Trust y sus beneficios y retos. El modelo Zero Trust es confianza cero. No se permite que ningún usuario o dispositivo tenga acceso a un recurso hasta que se compruebe su identidad y autorización. El informe global sobre el estado de Zero Trust 2023 de Fortinet señala que a pesar de que muchas organizaciones ya están implementando una estrategia Zero Trust, todavía tienen que hacer frente a retos relacionados con su integración. Este tipo de soluciones deben cubrir tanto a los usuarios que están en las instalaciones como a aquellos que trabajan en remoto. Es necesario que se establezca una política de acceso consistente. Para conocer más acerca del tema, invitamos al director de Ingeniería de Fortinet México, Sebastián Russo. Bienvenido, Sebastián, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión. Bueno, Sebastián, y cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de adoptar una estrategia Zero Trust al interior de las organizaciones? Lo voy a poner de esta forma. Zero Trust es simplemente cambiar el paradigma, la forma en la que acostumbrábamos a brindar acceso a nuestros usuarios a los servicios, aplicaciones, sistemas que ellos consumen de la organización. Digamos que antes de Zero Trust, hace un tiempo atrás, la premisa era: yo como usuario tenía algunas credenciales de acceso, me conectaba a la red de la organización o de forma remota a través de VPN, y muchas veces, una vez dados mi usuario, mi contraseña, a veces un segundo factor de autenticación como un token, si eso me daba acceso a la red, si eso establecía la VPN, pues en general por detrás de eso tenía acceso a la mayoría de los recursos que esa red tenía para ofrecerme. Tal vez no siempre todos esos recursos son los que yo necesito para hacer mi trabajo del día a día. Entonces Zero Trust es pues básicamente pensar las cosas de una forma distinta, y es decir, como su nombre lo indica, confianza cero para todos, y que yo pues básicamente solo tenga acceso a aquellos recursos que, en función de quién soy, mi perfil de usuario, el dispositivo desde el que me conecto, las características de ese dispositivo, la aplicación que estoy tratando de consumir, etcétera, pueda determinar si debo o no tener acceso a ese servicio, a esa aplicación, a esos sistemas, dada esa combinación de factores, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues que básicamente el control de acceso se hace mucho más granular, y hace mucho sentido ahorita que hablamos de esta tendencia de trabajo desde donde sea, work from anywhere, a raíz de fenómenos como la pandemia, etcétera. Los usuarios pues ya necesitan conectarse a los recursos con los que hacen su trabajo el día a día, literal, desde donde sea. A veces desde redes hogareñas, en la calle, redes en las que tal vez no puedo tener el mismo control o nivel de seguridad que si estuviera en la oficina, y entonces quiero ser mucho más estricto en: ok, Sebastián, que tienes tal o cual cargo, y te estás conectando a un dispositivo con tales o cuales características, los sistemas a los que deberías de tener acceso específicamente son estos. Entonces Zero Trust me da acceso a esos servicios, a esos sistemas, y no necesariamente a toda la red de la organización o a todos los sistemas a los que tendría acceso si yo estuviera conectado pues desde mi oficina. Ok, y entonces, ¿cuáles son los retos que enfrenta una compañía que quiere implementar un modelo Zero Trust adecuadamente? Realmente Zero Trust es una combinación de varias cosas, ¿no? O sea, no es que Zero Trust es un producto y lo instalas y ya, estás funcionando Zero Trust, ¿no? Entonces, comentaba hace un momento, o sea, primero, necesito identificar quién es el usuario que se está conectando a mi red. Evidentemente eso requiere de un asset previo, que es que yo tenga un buen directorio de usuarios, directorio activo, como quieras llamarlo, de usuarios, con el que identificar, bueno, quién es Sebastián, qué rol tiene, qué cargo, a qué pues, aplicaciones o servicios debería tener acceso. Hablábamos de un segundo factor de autenticación como para robustecer el nivel de acceso a, entonces, pues evidentemente, si quiero ir por ese camino, necesito tener una solución de segundo factor de autenticación pues, debidamente implementada. Debo tener muy claro, o sea, yo creo que el factor o el tema principal es entender cuáles son las aplicaciones principales que quiero poner a disposición de los usuarios a través de pues, este servicio Zero Trust, de cuáles son los usuarios que deberían de tener acceso a esas aplicaciones y en qué condiciones. Ahora sí que hacer como una especie de matriz y entonces ir trazando las políticas
caso por caso, ¿no? Para esta aplicación en específico, estos van a ser las condiciones de acceso, estos usuarios pueden entrar, tienen que entrar pues, con tales o cuales factores de autenticación, tienen que tener tal o cual rol en la empresa, el equipo de cómputo es el que se conecta debe tener tales o cuales características y ese tipo de cuestiones. Si tú quieres hacer enforcement del dispositivo desde el cual el usuario se conecta, pues tienes que tener la capacidad de leer telemetría de ese dispositivo. Es una computadora, es una tableta, es un dispositivo celular. ¿Es el dispositivo corporativo? ¿Es un dispositivo personal? Tiene que tener instaladas algunas herramientas de control previas como antivirus, EDR, etc. Entonces eso probablemente necesite de agentes que te ayuden a leer esa telemetría del dispositivo. Y si necesitas esos agentes, los dispositivos de los que los usuarios se van a conectar, ¿ya tienes esos agentes instalados o tienes que, por decirlo de algún modo, sembrar esos agentes en todos los dispositivos del grupo de usuarios, digamos, a los que les vas a brindar este acceso o esta solución? Ese deployment, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿lo vas a hacer manual o automatizado? O sea, yo te puedo compartir que en Fortinet estamos justo en el proceso de migrar paulatinamente a Zero Trust. Muchas aplicaciones que antes consumíamos directo por internet o a través de VPN, hoy podemos consumirlas a través de un esquema de acceso Zero Trust, y mucho del deployment de agentes que tuvimos que hacer en una cantidad de usuarios que es muy muy grande y distribuida a nivel mundial se logró automatizar porque además tenemos otros componentes o factores tecnológicos como soluciones que nos permiten gestionar los dispositivos corporativos de manera remota y hacer instalación de agentes o componentes de forma automatizada sin que el usuario tenga que tener algún tipo de intervención, ¿no? Todo ese tipo de cosas las tienes que considerar a la hora de hacer un deployment de estos. Probablemente no vas a estar un día funcionando en medios de acceso tradicionales, VPNs o lo que sea, y al día siguiente amanecer en un esquema de Zero Trust. Muchas veces lo que haces o lo que se busca es planear cuáles son las aplicaciones o servicios más críticos, los que más utiliza tu universo de usuarios, los que más impacto tienen en la operación del día a día. Haces una migración paulatina de alguna de esas aplicaciones, validas el correcto funcionamiento del entorno y luego te pasas a la que sigue y vas haciéndolo de una manera paulatina. ¿Qué desafíos nos encontramos de pronto en el camino? Que la organización quiera adoptar un esquema de Zero Trust, pero no tenga algunos de estos componentes que mencionaba previamente implementados, ¿no? Un directorio de usuarios correctamente organizado, establecido, una forma de hacer instalación automatizada de agentes o componentes en los equipos de los usuarios. A veces falta de presupuesto, a veces falta de skills dentro de su propio equipo de IT para llevar una implementación de estos a cabo. Nos encontramos mucho con implementaciones, organizaciones donde hay muchas de estas herramientas pero están desconectadas entre sí, entonces primero tienes que hacer que pues, todos estos distintos módulos o componentes que hacen parte de una solución Zero Trust interactúen o se integren entre sí para después poder avanzar hacia la implementación. Resistencia al cambio muchas veces, ¿no? O sea, los usuarios, los mismos departamentos internos de la organización dicen pues, que yo estaba acostumbrado a conectarme por VPN y accesar a todo lo que quería, como por qué vamos a subirnos a un esquema así. Creo que eso, en principio. ¿Y tú, Sebastián, has identificado mitos o creencias acerca de Zero Trust? Yo creo que el primero, digo, y lo mencioné ahorita, es el mito de que Zero Trust es un producto, ¿no? O sea, que tú puedes ir a comprar algo que se llame Zero Trust, lo instalas y ya básicamente estás funcionando. Zero Trust es en realidad una combinación de tecnologías, componentes, ¿no? Decía ahorita, necesitas un directorio de usuarios, un directorio activo, necesitas agentes de telemetría, necesitas componentes de seguridad perimetral, políticas, etcétera, etcétera. Y la combinación de todo eso configurado de la forma correcta hace un esquema de acceso Zero Trust. No es un producto como tal, sino muchos componentes trabajando en conjunto. Otra que escuchamos bastante seguido es que Zero Trust es algo que solamente utilizas para usuarios remotos, ¿no? O para gente que está trabajando desde casa. Hace todo el sentido del mundo en esos casos, pero la realidad es que Zero Trust aplica para cualquier cosa, incluso en la red de la organización, digo, y así funcionamos pues aquí en Forti. Muchas de las aplicaciones que hemos migrado a un esquema de Zero Trust, o sea, yo me tengo que autenticar, ¿no? O sea, mediante todo lo que es el esquema Zero Trust, con mi usuario, mi contraseña, mi token, un dispositivo corporativo, un nivel de acceso, etcétera, etcétera. Independientemente de si estoy tratando de accesar esa aplicación desde casa
o ahorita que estoy en la oficina. O sea, realmente Zero Trust es acerca de un control más granular de quién, cuándo, por qué, desde dónde consume un aplicativo o un servicio, independientemente desde el lugar desde donde se conecte, no necesariamente porque solamente está accesando de forma remota. Si Zero Trust va a reemplazar a las VPNs, yo creo que no necesariamente. O sea, una VPN sigue teniendo su caso de uso y su necesidad específica, así como Zero Trust hace todo el sentido cuando tú quieres esta granularidad o control de acceso en aplicaciones que son críticas por la razón que sea para la organización. No significa que una reemplace a la otra. Para mí son tecnologías que pueden coexistir y cada cual tendrá su sentido, su motivo, dependiendo de los servicios o aplicaciones que estés tratando de accesar, ¿no? Se me ocurre una más, que es si Zero Trust es un impedimento a la productividad, si va a tener algún impacto a la productividad, si los usuarios van a sentir que ya no pueden accesar a sus aplicaciones de la misma forma que lo hacían, o esto literal va a impedir o complicar la forma en la que hacían su trabajo diario. La realidad es que no. La idea justamente es que Zero Trust te dé la misma experiencia de acceso a los aplicativos que normalmente tenías, simplemente con un control más granular por detrás de cómo como usuario accesas a esa aplicación, pero eso debería ser transparente al usuario si el esquema de acceso a Zero Trust está correctamente implementado. Buenísimo, Sebastián. Gracias por participar en IT Masters News y subrayar los desafíos a los que pueden enfrentarse quienes decidan adoptar este modelo. Agradecerles el tiempo, el poder haberlos acompañado por acá. ¿Y ustedes ya implementaron Zero Trust? ¿Cómo les ha ido? Déjenmelo aquí en los comentarios o síganos en nuestras redes sociales como NetMedia. Y no olviden visitar nuestro sitio IT Masters Mag para leer novedades del mundo IT, y los espero en el próximo IT Masters News.